las imágenes que menciono, dejaré un link en la descripción de este video para que puedas descargar el libro. El antiguo secreto de la flor de la vida, volumen 1, por Drúmbalo Melquisedec. En esta serie de videos iré narrando el libro completo. En esta ocasión toca el capítulo 7, cuarta parte, estudiando el canon de Da Vinci. Figura 7-28, el famoso hombre de Leonardo, canon. Decidí observar más profundamente este dibujo de Leonardo. También me había graduado en arte, por lo que había estudiado mucho sobre el trabajo de Leonardo, pero no me di cuenta sino más adelante de todo el trabajo de arte que él había hecho. Este dibujo probablemente se ha convertido en uno de los trabajos más famosos de él. Tal vez es más importante para nosotros que la Mona Lisa o cualquier otro de sus trabajos. Este tipo de dibujo, un estándar de algo, se abren paréntesis, en este caso un estándar para los seres humanos, se cierran paréntesis, es llamado un canon humano. Lo primero que me impresionó sobre este dibujo es la forma tan asombrosa como todos nos sintonizamos con él. Por ejemplo, debido a que existen 30 marcos por segundo a lo largo de un video, podría exhibir este dibujo de Leonardo durante solo un instante y las personas podrían reconocerlo inmediatamente. Sabemos que algo en él es importante. Quizás no sepamos exactamente lo que es, pero aún así tenemos la imagen. Existe una cantidad tremenda de información sobre nosotros en este dibujo, pero resulta que no es realmente sobre nosotros, es sobre lo que solíamos ser, no sobre lo que somos ahora. Para comenzar este análisis, noten primero que existen líneas dibujadas sobre los brazos y el tronco, y a lo largo del pecho, y sobre las piernas y el cuello. La cabeza está dividida en otra serie de líneas. Noten que los pies están dibujados tanto a 90 grados como a 45. Son cosas sutiles. También noten que si se paran con sus brazos extendidos rectos y sus piernas juntas, se forma un cuadrado o cubo alrededor de su cuerpo, como en el dibujo de Leonardo. El centro de este cuadrado está localizado exactamente en donde están las 8 células originales, que también es un cuadro o un cubo. En el centro de su cuerpo, noten el pequeño cubo alrededor de sus células originales y el cubo más grande alrededor de su cuerpo adulto. Cuando están parados con sus brazos extendidos como el hombre de Leonardo, existe una diferencia entre la altura y el ancho de su cuadrado. Las computadoras han mostrado, después de medir a cientos de personas o más, que existe una milésima de pulgada de diferencia entre el ancho de los brazos extendidos a su altura. Aunque durante mucho tiempo no pude comprender por qué estaba allí esa diferencia, creo que ahora lo sé. Tiene que ver con la secuencia Fibonacci, en las que se basa la vida. Verán esto muy pronto. Si separan sus piernas a los lados, como las piernas extendidas en el dibujo de Leonardo,
y extienden sus brazos como los brazos superiores alrededor de su cuerpo, embona una esfera o círculo perfecto y su centro está localizado exactamente en el ombligo. Cuando hacen esto, el círculo y el cuadrado se tocan exactamente en la base. Si movieran el centro del círculo bajándolo hacia el centro del cuadrado, el círculo y el cuadrado se sincronizarían justo como lo hace en el dibujo de masón. Y el dibujo que muestra la nave sobrepuesta en la parte superior de la Gran Pirámide. Es un secreto importante de la vida. Cuando miden casi todas las copias de los dibujos de Leonardo, encuentran que el círculo es realmente un óvalo y el cuadrado es realmente un rectángulo. Es diferente en todos ellos porque han sido copiados y doblados demasiadas veces, pero el dibujo original y exacto, la longitud de la mano desde la línea de la muñeca hacia el dedo más largo es igual a la distancia desde la parte superior de la cabeza hacia la parte superior del círculo. Cuando los centros están alineados, esta misma longitud surge entre el ombligo y el centro del cuadrado. Entonces, cuando unen esos dos centros, todo se alinea. Proporciones pi en el cuerpo humano. Conforme descubría esto, pensé, tenemos estas formas geométricas que parecen estar tanto fuera como dentro del cuerpo. Una de las cosas que dijeron los ángeles que realmente me impresionó fue que el cuerpo humano es la vara de medir del universo, que absolutamente todo en el universo puede ser medido y determinado desde nuestros cuerpos, desde los campos de energía a su alrededor, debido que la proporción pi parecía ser un aspecto importante para el masón, porque estuvo mucho tiempo sobre esto, quería ver en dónde se encontraba el cuerpo humano. Figura 7-29. Diagrama de la proporción pi para el cuerpo humano. Lo descubrí y por supuesto otras personas también lo descubrieron. Dense cuenta en la figura 7-29 que el cuadrado que se muestra es el que está alrededor del dibujo de Leonardo y que la línea que divide el cuadrado a la mitad es la línea central del cuerpo humano. También noten que la línea B no solo la diagonal de una mitad del cuadrado, sino que también es el radio del círculo. Ahora, si están interesados en las matemáticas, vean la figura 7-30, la ecuación de la proporción pi, que prueba que la proporción pi se encuentra en los campos geométricos de energía alrededor del cuerpo, cuando menos en esta relación. Existen muchas otras relaciones pi dentro y alrededor del cuerpo. Si ponen esto dentro de una computadora, verán continuar el número trascendental de pi hasta que se agote la memoria de su computadora. Sé que a la mayoría de ustedes no les importa, pero presento esta información para los pocos que sí. Por cierto, solo les daré esto. Cuando están estudiando geometría sagrada, se encontrarán que las diagonales son una de las claves más importantes para extraer la información de sus formas. Se abren paréntesis, adicionalmente a las sombras, expandiéndose desde 2 a 3 dimensiones, comparando
lo masculino con lo femenino y siguiendo así. Nunca falla. Creo que fue Buda quien le pidió a sus discípulos que contemplaran su ombligo. Quien sea que haya sido, comencé a darme cuenta conforme fui estudiando que hay más en el ombligo de lo que pueden ver con los ojos. Después encontré un libro médico cuyo autor debe también haber escuchado a Buda porque hicieron una investigación tremenda sobre los ombligos. Lo que muestra las geometrías es que es el ideal. El ombligo se ubica en la proporción pi entre la parte superior de la cabeza y la parte plana de los pies. Esto es lo que indica la mayoría de los libros. Los autores entonces encontraron que cuando nace un bebé, su ombligo está en el centro geométrico exacto de su cuerpo. Tanto los bebés hombres como mujeres comienzan de esta forma y conforme crecen, el ombligo comienza a moverse hacia la cabeza. Sube a la proporción pi. Después continúa hacia arriba, más tarde regresa más abajo de la proporción pi, oscilando durante los años formativos. No sé cuáles sean las edades, pero esos movimientos y ubicaciones suceden a edades específicas. Nunca se detiene en la proporción pi perfecta, ni en hombres ni en mujeres, pero si recuerdo correctamente, el ombligo de los hombres se detiene ligeramente arriba de la proporción pi y en el ombligo de las mujeres ligeramente abajo. Si sacan un promedio de los puntos masculinos y femeninos, obtienen la proporción pi perfecta. Entonces, aunque el dibujo de Leonardo es de un hombre, asume que está en la proporción pi, pero por supuesto no sería así en la naturaleza. Figura 7-31. El dibujo de Leonardo con más líneas. Da Vinci se dio cuenta de que si dibujaba un cuadrado alrededor del cuerpo, después una diagonal, desde el pie hasta el dedo extendido de la mano y después dibuja una línea paralela, se abren paréntesis, otra de esas líneas paralelas, se cierran paréntesis, desde el ombligo horizontalmente sobre el lado del cuadrado, esa línea horizontal intercepta la línea diagonal exactamente en la proporción pi. Figura 7-31. Así como la línea vertical desde la cabeza a los pies, asumiendo que está en el punto perfecto, no ligeramente arriba para las mujeres o ligeramente abajo para los hombres. Esto significa que el cuerpo humano está dividido en proporción pi de arriba abajo, como lo mencionamos antes. Si esas líneas fueran los únicos lugares en el cuerpo humano en donde se localiza la proporción pi, probablemente solo sería un hecho interesante. Pero la verdad es, la proporción pi está localizada en miles de lugares a través del cuerpo y no es solo una coincidencia. Figura 7-32. La proporción pi en el cuerpo humano. Aquí hay ubicaciones obvias de la proporción pi en el cuerpo humano. Figura 7-32. La longitud de cada hueso de los dedos de la mano tienen una proporción pi con el siguiente hueso, como se muestra en el diagrama inferior. La misma proporción ocurre con todos los dedos de sus manos y pies. Esta es una relación de alguna forma inusual porque un dedo es más largo que otro en lo que parece ser un modo arbitrario, pero no es así. Arbitrario nada lo es en el cuerpo humano. La distancia en los dedos marcados A, B, C, A, D, A, E, todas están en proporción pi,
así como las longitudes de las falanges FAG, AH. Figura 7-3, la proporción pi del doríforo, el que lleva la lanza. Si comparan la longitud de la mano con la longitud de los huesos más abajo del brazo, está en la proporción pi, tal como la longitud del hueso más abajo de los brazos comparado con el hueso superior del brazo. O tomen la longitud del pie con el hueso más abajo de la pierna, o ese hueso comparado con el hueso del músculo, y así sucesivamente. Esta proporción pi se encuentra a través de toda la estructura ósea y en todo tipo de lugares y de formas, generalmente en lugares en donde algo se dobla o cambia de dirección. El cuerpo también lo hace a través de los tamaños proporcionales de una parte contra ella. Si estudian esto, se asombrarán continuamente. La figura 7-33 es otra forma de mostrar la proporción pi. Hacen una curva para que puedan ver cómo la curva está vinculada con otra y pueden ver todas las proporciones pi del cuerpo humano en cascada. Esto proviene de El poder de los límites, de Giorgio Doxy. Les recomiendo ampliamente este libro. Noten que en este hombre el dibujo, la línea para el ombligo, ligeramente arriba en donde se localiza la proporción pi real, él sabía sobre esto y muy pocas personas he leído que lo entienden. Quiero hablar sobre esta estatua griega. Los griegos estaban muy conscientes de este entendimiento de la proporción pi. También lo estaban los egipcios y muchas otras personas en los tiempos antiguos. Cuando creaban una pieza de arte como esta, realmente estaban usando simultáneamente ambos lados de su cerebro. Estaban usando su cerebro izquierdo para medir cuidadosamente todo, y quiero decir muy cuidadosamente, no más o menos o casi. Estaban midiendo para asegurarse de que todo era matemáticamente correcto de acuerdo a la proporción pi. Para ser tan creativos como querían, también estaban usando su cerebro derecho. Podían poner cualquier expresión en la cara y hacer que la estatua sostuviera o hiciera cualquier cosa que quisieran. Los griegos combinaron el cerebro izquierdo y derecho. Cuando entraron los romanos y dominaron Grecia, los romanos no sabían absolutamente nada sobre geometría sagrada. Vieron el arte increíble de los griegos e intentaron duplicarlo, pero si comparan el arte griego con el romano después de la conquista griega, el arte romano parece hecho por aficionados. Aunque los artistas romanos eran realmente buenos en lo que hacían, simplemente no sabían que tenían que medir todo, que tenían que hacer este tipo de perfección del cuerpo para que se viera real. La proporción pi en todas las estructuras orgánicas conocidas. Figura 7-35, la proporción pi en una libélula. Figura 7-35, la proporción pi en el esqueleto de una rana. Las matemáticas de la proporción pi no solo se aplican a la vida humana, sino que pasan a través del espectro completo de toda la estructura orgánica conocida.
Puedes encontrarlas en las mariposas, figura 7-34, o en las libélulas, figura 7-35, en donde cada sección de la cola es proporcional a la proporción pi. Las longitudes de las secciones de la libélula forman proporciones pi. Este ilustrador se estaba enfocando en una cosa, pero también pueden observar cada pequeño doblez de las patas, la longitud y el ancho de las alas, el tamaño de la cabeza comparado con su ancho y la longitud está en todo. Pueden continuar así y seguirán encontrando la proporción pi en donde sea que busquen. Observen el esqueleto de esta rana, figura 7-36, y observen cómo cada hueso tiene patrones en proporción pi, tal como en el cuerpo humano. Los peces, según creo, son realmente increíbles, porque parece que no tienen ninguna proporción pi en su estructura. Y los hay de muchos tipos diferentes, pero cuando los analizan también allí está la proporción pi, figura 7-37. La otra medida universal que encontrarán, una de las que ya hablé antes, es la de 7.23 centímetros, la longitud de onda del universo. Encontrarán esta longitud de onda diseminada a través del cuerpo, como la distancia entre los ojos, pero la proporción pi ocurre con más regularidad que cualquier otra cosa. Una vez que se ha determinado una medida para cualquier especie, entonces cualquier otra medida en esa especie sigue la proporción pi. Para ponerlo de otra forma, solo existen ciertas posibilidades en la estructura humana, y una vez que se determina el tamaño de la parte del cuerpo, eso determina el tamaño de la siguiente y así sucesivamente. Pronto les mostraré el edificio egipcio que construyó Lucy Lubick, midiendo tan solo un solo pedazo de sus escombros. Esta es la forma como lo hizo. Una vez que conoció el tamaño de la primera pieza, supo que cada forma después de esta estaría relacionada con ella, en proporción pi. Figura 7-37, proporción pi en un pez. En esta arquitectura japonesa de pagoda se encuentra la proporción pi, figura 7-38. Esto ilustra otro punto sobre la creatividad que quiero hacerles notar. Cuando diseñaron y construyeron esta estructura, midieron cuidadosamente cada distancia para igualar las diversas líneas que se muestran y midieron cuidadosamente en dónde poner cada entablado, hasta esa pequeña esfera en la parte más alta, para que correspondiera y formaran estas relaciones que hemos estado estudiando. Estoy seguro de que si alguien lo revisa alguna vez encontrará que el tamaño de las puertas, las ventanas y probablemente cada pequeño detalle está basado en proporción pi o en otra geometría sagrada. Otra arquitectura clásica alrededor del mundo usó los mismos principios, el Partenón griego. Se ve muy diferente a la estructura japonesa, pero el Partenón contiene las mismas matemáticas y la Gran Pirámide se ve muy distinta a cualquiera de estos edificios, pero también involucra las mismas matemáticas y muchas más. Lo que estoy diciendo es, su cerebro puede comprender y usar estas matemáticas y esto no entorpece en absoluto la creatividad, puede incluso mejorarla.
Figura 7-38, la pagoda del templo Yakushiji en Japón. Los rectángulos proporción áurea y las espirales alrededor del cuerpo. Otra forma sagrada que tenemos en la vida es la espiral. Pueden preguntarse, ¿de dónde provino? ¿Estamos viviendo en una espiral? ¿La galaxia que tiene brazos espirales? Ustedes están usando espirales para escuchar los sonidos a su alrededor porque el pequeño aparato en sus oídos es una forma de espiral. Existen espirales en toda la naturaleza. Entre más observen, más las encontrarán. Las espirales se encuentran en los conos de los pinos, en los girasoles, en algunos cuernos de los animales, en la cornamenta de los venados, en las conchas marinas, las margaritas y muchas plantas. Si colocan su mano abierta en forma vertical frente a ustedes, con el pulgar hacia su cara, si enrollan los dedos para cerrar el puño, comenzando con su dedo meñique, estos trazan una espiral Fibonacci. Esta es una espiral muy especial, como lo verán. ¿De dónde provienen las espirales? Tienen que derivarse de algo o tienen que ser generadas de las dinámicas del sistema original, la flor de la vida. Si es verdad lo que creemos, bueno, todo lo que tiene que hacer es regresar al cuerpo humano el mismo patrón que encontramos para la proporción pi. Ver la figura 7-30. Si toman simplemente la línea diagonal y después completan el rectángulo, si toman simplemente la línea diagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si toman simplemente la línea diagonal y después completan el rectángulo que se forma con esa nueva extensión, tienen un rectángulo áureo. La fuente de la espiral de proporción áurea. El rectángulo externo de este dibujo, figura 7-39, es llamado un rectángulo áureo, igual que el de arriba. Para obtener otro rectángulo áureo, todo lo que tienen que hacer es medir el lado más corto del rectángulo, lado A, y trazar la misma distancia a lo largo del lado más largo, lado B. Esto forma un cuadrado. Los lados iguales A igual a C. El área que sobra es D. Es otro rectángulo áureo. Después pueden volver a tomar el lado más corto y trazar la distancia a lo largo del lado más largo para formar otro cuadrado, y lo que queda es otro rectángulo áureo. Esto puede continuar por siempre. Noten que cada nuevo rectángulo formado gira 90 grados. Si cruzan diagonales a lo largo de cada rectángulo, el cruce localizará el centro exacto de la espiral que forman. Pueden ver cómo las diagonales se convierten en una clave para la información. La línea F tiene un radio áureo con la línea E. Continuando hacia el centro, podremos decir que F es a E, lo que G es a F, y H es a G, lo que I es a H, y así sucesivamente. Existe otro tipo de espirales, pero la espiral de proporción áurea es primordial en la creación. Figura 7-39, el rectángulo de proporción áurea y las espirales masculina y femenina. Espirales masculinas y femeninas. Existen dos tipos de energías que se mueven a través de los rectángulos áureos. Una energía son las diagonales que cruzan los cuadrados, moviéndose en giros de 90 grados.
mostrados en negro. Esa es la energía masculina. La energía femenina es la línea que sigue curveando hacia el centro, mostrada en gris. Entonces tienen una espiral áurea logarítmicamente femenina, junto con una espiral masculina que utilizan las líneas rectas con giros de 90 grados en la proporción pi. En mucho del trabajo que les mostraré, estarán viendo solo el aspecto masculino, pero deben recordar que el aspecto femenino siempre está allí. Algunos libros dicen que si dibujas una línea horizontal a través del ombligo del hombre de Da Vinci, figura 7-40, lo que queda en la porción inferior es un rectángulo áureo, que si dibujan una línea desde la esquina superior del cuadrado más grande hacia el punto medio, en sus pies se abren paréntesis, el centro del lado opuesto del cuadrado se cierran paréntesis, esa semidiagonal pasará a través del centro exacto de la espiral de proporción áurea. Como se muestra en la figura, pueden crear una espiral dibujando los rectángulos áureos consecutivos más pequeños, como lo hicimos en la figura 7-39. He leído varios libros sobre esto y creo que es casi cierto, pero en realidad está sucediendo algo que es importante comprender. Si uno quiere entender verdaderamente a Madre Naturaleza, figura 7-40, el canon de Da Vinci y la espiral. Figura 7-41, diagonales formadas al conectar cada esquina con el centro del lado opuesto del cuadrado. Figura 7-42, espirales y los 8 cuadrados originales. Figura 7-43, la red circundante de Leonardo. De hecho, estoy convencido de que no hay en la existencia rectángulos o espirales áureos, a menos que se hagan sintéticamente. La naturaleza no usa rectángulos o espirales áureos, no sabe cómo hacerlo. La razón por la que la naturaleza no sabe cómo es debido a que la espiral de proporción áurea entrará literalmente para siempre, tal vez no como un papel y un lápiz, pero técnicamente continuará por siempre. También saldrá por siempre, porque pueden tomar la línea más larga de cualquier rectángulo áureo y formar un cuadrado para obtener un rectángulo áureo más grande y continuar haciendo esto para siempre. Entonces, un rectángulo áureo no tiene principio y no tiene fin. Continuará así, dentro hacia afuera, para siempre. Este es un problema para la madre naturaleza. La vida no sabe cómo manejar algo que no tiene principio ni fin. Podemos más o menos manejar algo que no tiene fin, pero si le piensan, es difícil imaginar algo que no tiene principio. Solo traten de hacerlo en su mente, algo que no tiene principio. Esto es difícil para nosotros porque somos seres geométricos y la geometría tiene centros e inicios. Debido a que la vida no sabe cómo enfrentar esto, ha encontrado la manera de hacer trampa. Ha encontrado otra espiral, la cual crear. La vida descubrió un sistema de matemáticas que se aproxima tan bien a esto que muy difícilmente pueden notar la diferencia. Los libros dicen que esta espiral es el dibujo de Leonardo en la figura 7-40. Es una espiral áurea, pero yo digo que no puede ser cierto. Además, no solo existe una pequeña espiral aquí, hay 8 espirales girando alrededor del cuerpo.
una por cada rectángulo áureo, conectado con las 8 semidiagonales posibles alrededor del cuerpo. Figura 7-41. Este dibujo muestra las 8 que intersectan el cuerpo humano. La figura 7-42 muestra las 8 espirales con 8 centros localizados alrededor del centro del cuerpo, en el mismo patrón y con el mismo centro que las 8 células originales dentro del cuerpo. Correcto. Leonardo dibujó estas pequeñas líneas para formar una red sobre el cuerpo y a su alrededor. Figura 7-43. Hay 4 cuadrados en el centro, A, B, C y D, y 8 cuadrados rodeándolos, E hasta L. Esos 8 cuadrados exteriores resultan estar en donde las 8 semidiagonales intersectan el cuerpo y en donde comienzan las 8 espirales de la figura 7-42. Entonces tenemos 8 lugares alrededor del cuerpo y un patrón central del cuadrado, cuadrados en medio, centrados exactamente alrededor de 8 células originales. La vida es asombrosa, ¿no lo creen? Cuando noté esto sobre el dibujo de Leonardo, me di cuenta de que debía haber algo importante sobre esta relación. Pero cuando me di cuenta de que no existe tal cosa en la naturaleza como un rectángulo o una espiral áureos, comencé a sospechar que esas espirales probablemente eran algo ligeramente diferente. Y eso es lo que resultó ser ligeramente diferente. Sucede que esas espirales son de naturaleza Fibonacci, lo que exploraremos en el siguiente capítulo. Comprender la diferencia entre las espirales de proporción áurea y las Fibonacci puede parecer simple y sin importancia hasta que se despliega la imagen más grande para revelar algo asombroso sobre esta relación. Nadie puede comprender por qué los 83,000 sitios sagrados en la tierra fueron construidos o cuál era su propósito sin conocer esta diferencia. Continuaremos el siguiente domingo con esta narración, recordándoles que este libro, La Flor de la Vida, volumen 1, está dividido en 8 capítulos.